Shalom hermanos de la comunidad Mis Redentores Yeshua y amigos que me escuchan. Dándole continuidad a este estudio, siendo esta la tercera parte de todo este conocimiento que he estado compartiendo acerca de la verdadera santificación, de lo que significa, de lo que representa, según lo establecido por nuestro Adonai, según el correcto entendimiento de eso que Él ha establecido, haciendo énfasis una y otra vez en el hecho de la diferencia que Él estableció, los límites que Él estableció entre lo santo y lo profano, y el hecho de que es imprescindible que su pueblo entienda y aprenda y concientice qué es santo, qué es profano, porque venimos acostumbrados luego de haber vivido tantos años lejos de nuestro Elohim, del Elohim verdadero, del Elohim de los hebreos, lejos de su Torah, lejos de su instrucción. Estamos acostumbrados en nuestra mente gentilizada, paganizada, porque se ha adulterado tanto, la verdad se ha contaminado, se ha mezclado, que hemos llegado a llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Entonces estamos ahora en un proceso, al regresar a nuestra identidad, al conocimiento de la Emet, de la verdad, estamos en un proceso de purificación. Y de esa palabra voy a hablar, qué significa pureza. Al final de este estudio voy a mencionar qué significa pureza. Según la correcta comprensión en el lenguaje hebreo, ¿qué significa pureza? Y la pureza evidentemente está conectada, asociada al proceso de santificación. Pero este proceso de santificación no se puede llevar a cabo sin una conciencia. Hace poco estuve compartiendo también, comentando sobre el tema de la inconsciencia y cuánto daño nos desencadena, porque nos ciega, no nos deja ver la multitud de, digamos, la inclinación, vamos a decirlo de esta manera, el peso de inclinación que tenemos de a veces percibir muchas cosas de manera equivocada en nuestras creencias, en nuestras concepciones, porque están influenciadas por todo lo que quedó arraigado de nuestra vida pasada, de los conceptos pasados, de las creencias pasadas que compartimos en los sismos. Fue tanto tiempo que permanecimos en ese estado ajeno a quien verdaderamente es nuestro Adonai y a lo que verdaderamente representa su voluntad, su diseño, sus designios para su pueblo, que ahora inconscientemente a veces pensamos, actuamos, consideramos las cosas de una manera errada y no nos damos cuenta, creemos que es así, porque unimos los conceptos del pasado con los conceptos del presente, y es ahí donde uno tiene que aprender a hacer diferencia. ¿Qué es lo pagano? ¿Qué es lo profano? ¿Y qué es lo santo? ¿Qué es lo kadosh? Por eso este tema, independientemente incluso que en esta tercera presentación pueda presentar, valga la redundancia, otros datos importantes que les animo, les sugiero que puedan investigar. Todos estos datos que he estado compartiendo desde la primera sección los puedan hacer una especie de investigación personal para profundizar hasta que aquellos que no entienden logren entender, logren ver y clamen a Adonai para que puedan, la venda que pueda quedar aún en sus ojos referente a este tema pueda caerse. Entonces, independientemente de todo lo que haya dicho y de lo que pueda decir, este tema es muy amplio, abarca mucho contenido. Y es tan importante, tan imprescindible, tan fundamental que adquiramos no solamente el conocimiento adecuado, sino el entendimiento de ese conocimiento.
Por eso cada uno de nosotros tiene que tomarse muy a lo personal el hecho de clamar y profundizar en estos aspectos y autoexaminarse a sí mismo para saber si verdaderamente estamos haciendo diferencia, si verdaderamente estamos separando lo profano de lo vil, lo profano de lo santo. Entonces, bueno, para dar continuación, en los tiempos del apóstol Shaul, él hizo mención sobre el misterio de la iniquidad, que ya había sido puesto en acción, además de que en varios escenarios, tanto él como el apóstol Pedro alertaron sobre falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras, y que por esta causa el camino de la verdad sería blasfemado. Ahí me detengo un momento. En la parte donde dice, introducirían encubiertamente, de manera solapada, de una manera de que es decir, no fuera algo que resaltara a la vista, de una manera disfrazada, se podría decir así. Y es que el mal se disfraza de bien, evidentemente, para engañar. ¿Cómo va a engañar si no se disfraza? Por eso es que dice la Escritura que Satanás se viste de ángel de luz. Satán se viste de ángel de luz y sus ministros los viste como ministros de justicia. Ese es el peligro. Por eso hay que estar bien atento, escudriñar una y otra vez, tanto lo que, es decir, tanto el conocimiento que vamos adquiriendo como el que ya tenemos, para ver si es un conocimiento bien fundamentado en la Emet y no es sencillamente una interpretación ligada, mezclada, influenciada por nuestras concepciones cristianizadas. Y menciono el cristianismo porque es uno de los ismos más extendidos y que más ha influenciado en la mentalidad de este mundo. Hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo es astuto, sabe cómo disfrazar las cosas de tal manera de que la mentira pase como la verdad, pase con la verdad, y estén las dos, y sea difícil diferenciarlas. Por eso hay que pedir también discernimiento. Continuamos. Esto lo pueden encontrar en 2 de Pedro 2:1. En 1 Timoteo 4:1 dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Se habla también de que se le daría un espíritu de estupor, un espíritu de engaño. Porque hay personas buscando, pero no con la motivación correcta, no con la intención correcta, no con el corazón correcto, la disponibilidad del corazón correcto. Por eso es que digo que tenemos que autoexaminarnos. Porque el que busca encuentra, pero hay que saber también cómo buscar. Durante la sucesión de los eventos en el mal llamado por los cristianos Nuevo Testamento, la influencia de Roma y de la Iglesia Católica en la manipulación de los escritos hebreos fue tal que dio como resultado la aceptación de creencias y tradiciones paganas disfrazadas para cristianizar todos los territorios conquistados, comenzando por la acción del emperador Constantino en el siglo IV, desde donde se desencadenaron acontecimientos como el Concilio de Nicea, tan conocido, en el año 325, primer concilio ecuménico, es decir, universal, luego el de Constantinopla, en el 381, donde participaron obispos católicos quienes fueron los que establecieron como acuerdos doctrinales fundamentos que permanecen hoy en día como pilares dentro de las iglesias cristianas protestantes, como la doctrina de la Trinidad, el bautismo también trinitario, además del domingo como el día de culto,
Es decir, además del domingo como día de culto. En otro concilio, el concilio de Trento, aunque ya había sido legislado por Constantino en el año 321, además, también fueron ellos, a partir del siglo IV, los precursores de festividades de orígenes totalmente paganos, como la Saturnalia, el culto al Sol Invictus, nacimiento de Tamuz, que pasaron a adoptarse como festividades cristianas, en este caso la llamada Navidad, Natividad de Cristo, instituida por el Papa Liberio, juntamente con otras celebraciones como la Pascua, el Año Nuevo, todas conectadas a fechas profanas. La mayoría de las iglesias cristianas protestantes niegan tener un vínculo con el catolicismo romano, cuando es la iglesia madre de donde proceden los fundamentos de las creencias que ellos siguen y defienden en su teología apologista, en la apologética cristiana. ¿Cuánto se puede decir al respecto de estas cuestiones ya conocidas para muchos, pero ignoradas también por multitudes? Y algunos incluso, en algunos casos, cuando le compartes a un cristiano acerca de estos hechos, porque son hechos históricos, ¿y cómo se puede negar la historia? Hechos históricos, pues adoptan una actitud obstinada, aferrándose a una ceguera de manera necia e insensata, porque no quieren ver los hechos. Y es que el fundamento de la iglesia cristiana está conectada al fundamento de la iglesia católica, es lo mismo. Aunque supuestamente ante su percepción sean dos cosas diferentes divididas según la mentalidad cristiana protestante, evangélica protestante. Pero es lo mismo. El fundamento es pagano, totalmente pagano. Y evidentemente nada bueno puede salir de un fundamento pagano. Espero que todo aquel que escuche estas presentaciones y los datos que comparta acerca del cristianismo se tome en serio el corroborar los fundamentos de su fe. Porque es lo sabio, corroborar nuestro fundamento, saber la solidez de aquello en lo que estamos, sobre lo que estamos caminando, sobre lo que estamos construyendo nuestra vida. ¿Cuántas personas están corriendo en un camino de engaño y de perdición, creyendo que están en la verdad? Pero cuando la verdad toca sus puertas, o no le quieren abrir, o cuando le abren, no la dejan pasar. Es una insensatez no poner a prueba nuestros fundamentos. Y una de las cosas que se enseñan justamente en nuestra comunidad es poner a prueba todo, examinarlo todo, a ver cuánto resiste. Por eso que cuando se comparte determinado tema, se comparte con suficientes evidencias para que todo aquel que tenga la disposición de corroborarlas haya, digamos que el sustento, el respaldo para lo que ya a nosotros nos quede claro. No porque lo dijo alguien, sino porque la sumatoria de las evidencias lo respaldan. Y es que dice la Escritura en el Salmo 119, 160, un versículo que me gusta citar mucho: la sumatoria de tu palabra, de la palabra de nuestro Adonai, es la verdad. Entonces, bueno, seguimos. Otro dato en cuanto a la doctrina trinitaria es que el primero en hacer mención de ella fue Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia Católica
en el siglo III, quien expuso su teoría de que Dios, según el concepto greco-romano, es una sustancia que consiste en 3 personas. Hay disparates, sencillamente disparates que se han asumido, que se han aceptado, que incluso se defienden de una manera teológica, apologética. Se defienden y son completamente ajenos a la fe hebrea, a nuestra fe. Y el mundo corre tras de ellos, como es la doctrina de la Trinidad, que no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver, con el concepto de fe hebrea del pueblo de Israel, de nuestro pueblo. Porque nuestro Elohim es uno. Él tiene a su Padre. Pero el Elohim de los hebreos, el Elohim del Tanaj, el que vino a redimirnos como Goel, como el único que tiene el poder para redimir a su pueblo, es uno. Y no solamente la doctrina de la Trinidad, el concepto, la idea, la percepción que se tiene del Dios de los cristianos no tiene nada que ver con el Elohim de los hebreos, en carácter, en justicia. Son dos, Elohim diferentes, totalmente. Uno falso, extendido como salvador de este mundo, y nuestro Elohim, Yeshua, el único nombre, sobre todo nombre, en el cual verdaderamente hay salvación para Israel y para todo aquel que quiera aferrarse a él, a nuestra fe, para seguirle con Shema, con oído inteligente, con oído obediente, con una fe obediente, una fe que cree y actúa en obediencia consecuentemente con sus instrucciones. Las entiende, las vive, las defiende, porque así es, de esa manera es que debe vivir su pueblo. Tomando ocasión para explicar sobre el uso de este término tan difundido, Dios, explicaré brevemente ciertos detalles al respecto de este título y su relación con la deidad griega Zeus, para que ustedes mismos vean la conexión entre ellas. Dios procede del latín Deus. Tanto esta palabra como el nombre de Zeus derivan de una raíz indoeuropea común. Esta raíz es dieu o diu, que significa luz diurna. Fíjense, como siempre hay una alusión al culto solar. Esta palabra, diu, variante de la raíz indoeuropea deiu, que significa brillo o luz, en su variante latina significa ser de luz. Recuerda que estamos hablando, hay veces que se asocia a Dios como Zeus, es decir, diciendo que Dios es Zeus. No, sencillamente tienen la misma raíz, proceden de la misma raíz indoeuropea, que significa esto que estoy explicando, ser de luz. Está conectado con esta cuestión de iluminación, de brillantez. Y evidentemente es una clara referencia al culto solar, a Tamuz, a la deidad solar, falsa. Entonces, en su variante latina significa ser de luz, ya lo dije. Pues según tales creencias paganas, así se entendían que eran las deidades en sus orígenes, seres de luz. Me recuerdo que en la religión que está muy difundida aquí en Cuba, se llama santería, es un sincretismo, por cierto, entre el catolicismo y la religión yoruba, la religión de África.
incluyendo el espiritismo. Es un sincretismo de todo eso y dio como resultado la santería. Pues se le llama a los seres espirituales que supuestamente ayudan, entre comillas, a las personas. Pueden ser espíritus o pueden ser los llamados santos, las deidades estas, los mitificados deidades africanas, sincretizadas en supuestos santos católicos. Pues a todos ellos se les llaman seres de luz. Seres de luz. La luz, esa falsa luz, porque es una falsa luz, es una luz engañosa, es una trampa, es algo para atraer, como un cebo en una trampa para cazar. Esa falsa idea que la gente tiene, el mundo entero tiene, acerca de estas definiciones de seres de luz relacionadas con el esoterismo, con el ocultismo, con cuántas cosas, según cada religión y cultura. Y que están muy lejos, pero muy lejos de ser la verdadera luz. ¿Qué dice la Escritura acerca de la verdadera luz que vino a este mundo? La verdadera luz, Yeshua, Or, la luz de la vida, es solamente Yeshua. No hay nadie más. Yeshua, el Elohim de los hebreos, el Redentor de los hebreos. Un dato fundamental es que los nombres masculinos griegos y romanos en su formación eran teofóricos. Tenían la terminación de us en relación a Zeus, una de sus principales deidades veneradas. Si hacen una búsqueda exhaustiva encontrarán tales datos como por ejemplo el nombre del conocido dictador romano Julio César, así es conocido, ¿no? Su nombre en realidad era el de Gaius Iulius Caesar. Igualmente el del emperador también romano Constantino, su nombre era Flavius Valerius Aurelius Constantinus. ¿Será casualidad que el nombre del Salvador cristiano proceda del griego Jesús, el cual después de crearse la J en el siglo XVI, entonces fue presentado en la lengua latina como Jesús? ¿Acaso cambiar los nombres hebreos para solapadamente introducir en la escritura creencias de una cultura politeísta pagana como la grecorromana no es una forma de sincretismo? Sencillamente lo que hicieron fue sustituir, representar, cambiar los nombres. Pero detrás estaba la misma identidad, está la misma identidad. Es como el que no soporto eso de hecho, pero lamentablemente incluso dentro de los movimientos de la fe hebrea lo promueven. ¿Cuántas veces he visto en publicaciones Yeshua y entre paréntesis Jesús o viceversa? Como si fueran ambos lo mismo, el mismo ser. Y aquel que no, es decir, aquel que está que empieza a caminar y que empieza a estudiar, que empieza a aprender, ve eso, bueno, Yeshua, ¿qué dice? Yeshua es Jesús. Es lo mismo. El Jesús cristiano es lo mismo que el Redentor hebreo, es lo mismo. Sencillamente es traducción, eso es lo que dice el mundo, sencillamente es traducción. No comprenden que el nombre dentro de la fe hebrea revela mucho más que una simple manera de llamarle a alguien o a algo. Representa identidad, carácter, destino. Si se habla de una persona, representa quién es, cómo es. Yeshua de ninguna manera es Jesús. Entonces, si se fusionan, es decir, si se piensa que sencillamente el problema está en los nombres, en la manera de pronunciar los nombres. No, vamos a decirlo en hebreo. Pero no se cambia la mentalidad y el entendimiento acerca
de quién está detrás del nombre, pues se dice Yeshua, quizás no digan Jesús, se dice Yeshua, pero siguen pensando que Yeshua es Jesús, asociándolo con la idea equivocada de la persona de Jesús, una idea grecorromana que no tiene nada que ver con el Salvador de Israel, con el que vino a redimirnos y nos redimió, nada que ver. Es algo profano, es algo ofensivo, porque Él no comparte su gloria con los ídolos. Está haciendo ese tipo de asociaciones, uniendo el lenguaje greco-romano con el lenguaje hebreo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Vuelvo al principio de lo que compartí en este estudio. Adonai separó la luz de las tinieblas. Lo que es luz, lo que es tinieblas, es tinieblas. Hay una división. Y lo físico, lo que Él estableció, los límites que Él estableció en lo físico, es para que también tuviéramos, a través de lo físico, entendiéramos las leyes espirituales. Porque después en el Brit Hadashah dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si Adonai separó en la parte material, física, la luz de las tinieblas, el día de la noche, evidentemente en lo espiritual también hay una clara división, límite, separación, distinción entre la luz y las tinieblas. No se pueden hacer mezclas. No se puede fusionar. No se puede aceptar, no, que que lo uno es lo mismo que lo otro. Porque bueno, mira, hay que hablar como cristiano para que los cristianos entiendan. No. Hace poco le decía a alguien, yo no me imagino en el Tanaj a un hebreo testificando de su emuná, testificando de su Elohim, de nuestro Elohim, diciéndole a un moabita, por ejemplo, no, mira, es que el nombre de tu deidad, como la creencia que hay, también generalizada, que sí, el mundo dice, no, hay un solo Dios, lo que tiene varios nombres, según cada cultura lo llaman de esa manera, en China se llama de una manera, en África de otra, qué sé yo, pero al final es uno solo, hay quienes creen también eso. Bueno, entonces no me imagino a un hebreo diciéndole a un moabita, a un cananeo, a cualquiera de esas naciones con los que se interrelacionó, a pesar de que se le prohibió. No me imagino diciéndole, no, porque es que la deidad que tú crees es la misma que la mía, es sencillamente que tienen nombres diferentes, pero es lo mismo. Es lo mismo Baal que Adonai, Moloch, Marduk, Ra. Entonces, si tú vas a un cristiano y le dices, no, porque Dios es lo mismo que Elohim, el Elohim es lo mismo. Es un disparate, es una vergüenza para un hebreo que entiende y que mira el pasado para aprender del pasado y entiende y ve los ejemplos, tanto buenos como malos, que nos dejan una enseñanza. Yo no vi a ningún hebreo haciendo eso en el Tanaj, a ninguno. Y ahora muchos se justifican tras, no, que la gente no entiende si tú, no, yo no estoy diciendo que le vas a hablar todo en hebreo, no, pero es explicar desde la perspectiva hebrea, utilizando palabras hebreas, explicarles. Y así se abre una puerta, porque quien no sepa quién es Yeshua te va a preguntar, ¿y quién es Yeshua? Bueno, ahí tú le explicas, ¿quién es Yeshua? Pero diciendo que Yeshua es Jesús, nos convertimos en piedra de tropiezo, además de profanar el nombre, la identidad, la persona de nuestro Elohim. Nos volvemos piedra de tropiezo para aquellos que no saben y en su cabeza se le queda la idea de que Yeshua es Jesús. Y a partir de ahí aceptan todo lo demás también.
y empiezan a mezclar una cosa con la otra, por supuesto. Si es que lo que supuestamente saben, los que supuestamente llevan tiempo en raíces hebreas, en la fe hebrea, hablan de esa manera. ¿No digo yo? ¿Cómo no se ve expandido ese pensamiento, esa idea distorsionada, malentendida? Eso es hacer separación, unir Israel con Grecia y con Roma, unir Israel con Babilonia, por la justificación que sea. No. El sincretismo religioso fue y aún es parte inseparable del Imperio Romano, que adquirió las costumbres y creencias de todos los pueblos que fue conquistando, pero desde antes era fiel seguidor del culto babilónico, la adoración al sol, la teriada de deidades y el culto a la reina madre. Ya una de las cosas que expliqué en las presentaciones pasadas es que estas tres cosas, lo repito, la adoración al sol, la teriada de deidades y el culto a la reina madre están presentes en todas las religiones, en el origen de todos los sismos prácticamente. Es la misma identidad, Hasatán, tras nombres diferentes. Ese sí, no es nuestro Elohim, no es el Elohim de los hebreos. El Elohim de los hebreos lleva el mismo nombre en España, en Rusia, en Japón, en China, donde sea. Es el mismo nombre. El que sí cambia de nombre es Hasatán, porque se ha disfrazado según la cultura, según el idioma, según la religión, según la época, en fin, se ha disfrazado una y otra vez para meterse donde quiera, para atraer adoración, para confundirse a tropiezo a las multitudes, para que no encuentren el camino del Emet, para que sigan creyendo, como está escrito, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, para que sigan creyendo eso. No 2 ni 3, sino multitudes, como sucede hoy en día. Lamentablemente. En el paganismo, los reyes o emperadores eran considerados deidades. Todas esas cuestiones son para compartir en otra presentación, que si Adonai me lo permite en algún momento también lo iré, es decir, seguiré estudiando y profundizando sobre este tema para seguir compartiendo. Mientras el Elohim de los hebreos determinó hacer separación entre lo santo y lo profano, la humanidad, incluyendo su pueblo disperso, ha estado adoptando conceptos ecuménicos de universalización y sincretismo religioso, aceptando las mezclas por la acción de hombres impúdicos, hermanando religiones, algo que el Eterno jamás aceptaría. Bien que también está escrito que desde una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, pero sin embargo la mayoría no quiere aprender a hacer diferencia entre lo que es impuro y puro, para no hablarlo todo junto desde una misma boca. Creen que se puede acceder al que es santo, santo, santo desde lo pagano. Ustedes creen que pueden acceder a aquel que es Kadosh, santo, desde lo pagano. Creen que él escuchará cuando no les importa usar cualquier nombre greco-romano para invocarle. Y hay algo aquí importante. La ignorancia nos justifica hasta cierto punto, pero cuando ya empieza a llegar el conocimiento y sencillamente nos aferramos a lo que creemos sin disponernos a corroborar, a investigar, a constatar si eso es decir, si estamos bien, si no estamos bien, y seguimos perseverando en lo mismo, en el mismo error, ya eso no es ignorancia, ya eso es obstinación, ya eso es dureza de cerviz, ya eso es rebeldía, ya eso es otra cosa. Creen que desde las mezclas de creencias van a lograr alcanzar la total redención y la meta de vida eterna. Para quienes quieran tener parte entre el pueblo escogido al único que se le ha dado, es decir, el único pueblo que se le ha dado grandísimas
y preciosas promesas de esperanza. Tomen en cuenta que hay una vara de medir en las escrituras hebreas. Así que los que quieran seguir aferrados a otra forma de medición romanizada de lo que es santo, no esperen entrar por las puertas de los redimidos de Adonai. Hay una sola bala, hay una sola vara de medir. Hay una sola vara, que es la que designa nuestra condición, pero hay otras formas de medición, erradas, desacertadas, por supuesto. El que se quiera aferrar a esas formas de medición para saber su estado, para creer que está bien, o según la concepción que se tenga, desde una mentalidad pagana como la romana y la griega, nada más hay que ponerse y detenerse a pensar si de esa manera se puede alcanzar las promesas de Adonai. No se le conoce a él, no se le conoce. Y como no se le conoce, se cree cualquier cosa. Y la gente se mueve por todo viento de doctrinas erradas y cree conocer al Elohim de los hebreos cuando realmente a quien conoce es el Dios de este mundo, la deidad de tinieblas y de oscuridad de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Para los que pueden creer que es muy difícil luchar por esa pureza, los invito a leer la historia verídica de Daniel y sus amigos. Ellos son un ejemplo contundente de que se puede vivir en medio del más sórdido paganismo y decidir no contaminarse. Ellos se abstuvieron de lo que los demás eran partícipes, pero no solo de labios para afuera, sino desde dentro de su corazón, porque el cambio tampoco puede ser solo exterior, sino empezar desde la raíz del alma. Para quien se conforme con apariencia será solo un sepulcro blanqueado que tendrá su parte juntamente con los demás impíos. La fe hebrea no se trata tampoco de aprender a hablar hebreo y seguir un montón de ritos o tradiciones judaicas, como hay personas que creen que luciendo exteriormente como un judío, eso lo acerca más a la identidad hebrea y lo acerca más al Elohim de los hebreos. De eso a la mentalidad católica que cree que abriendo la Biblia en el Salmo 91 va a ser protegido, dejando la Biblia ahí por la noche abierta en el Salmo 91, eso lo va a proteger. De ahí a esto, vaya, no hay nada. Porque Yehudí, judío, israelita, hebreo, no es el que lo es de apariencia. Si no hay una circuncisión del corazón, no importa cómo se luzca por fuera, aunque evidentemente hay un orden también para vestir y demás. Pero el cambio tiene que ser por dentro. No por seguir tradiciones judías. Nadie se va a salvar, nadie va a alcanzar la meta, nadie va a dar el blanco. Ni tampoco para aprender hebreo. Se puede tener mucho conocimiento del hebreo, que si no se tiene discernimiento. Shaul, ¿qué dijo él mismo? Se instruyó a los pies de Gamaliel. Y estaba ahí cuando apedrearon a Esteban. Y él en ese momento no veía, no entendía, no. Y en cuanto al conocimiento de la Torá, es un prodigio. Y hebreo, hablante en hebreo. Y la letra, sin entender el espíritu, no produce vida, no produce cambios, no nos lleva a dar al blanco.
Continúo con lo que le estaba compartiendo. La fe hebrea no se trata tampoco de aprender a hablar hebreo y seguir un montón de ritos o tradiciones judaicas. Es disponerse con todo nuestro ser a conocer al Creador, al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, de quien descienden todos los hebreos que deciden en obediencia salir de en medio de lo inmundo para apartarse para Él. Esto no significa volverse un ermitaño, sino aprender a entresacar lo precioso de lo vil y no convertirnos a las tinieblas, sino resplandecer como luz en medio de ellas. Hasatán no puede iluminar a nadie, pero es un experto disfrazándose como luz para engañar. Decidan ustedes a quién quieren seguir, pero no según su propia conveniencia. Este es un camino de renuncia, por eso no es para todos. Como les decía, siendo que es un tema bastante amplio, en algún momento le daré continuidad según, digamos que otros datos y áreas que siga abarcando en cuanto a conocimiento. Voy a terminar compartiendo algo que mencioné al principio acerca del concepto de lo que es pureza, según el idioma hebreo, según lo que implica la palabra en sí, conectado a la voluntad de Adonai, de nuestro Creador. En Ezequiel 44:23, que es una cita fundamental en este estudio, dice: y enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo impuro y lo puro. La definición de la palabra pureza en hebreo es tahor. Está en el Strong H2891. Significa puro en el sentido físico, químico, ceremonial o moral. Fino, limpiar, pureza. En un sentido, es decir, puro, es decir, sin mezcla. Eso lo pueden encontrar en Éxodo 25:11, Éxodo 30:35. Puro ritualmente, en Levítico 7:19. Puro, limpio desde el punto de vista moral. Habacuc 1:13 y Salmos 12:6, 7. En el diccionario Vine dice así: tahor, limpio, puro. El vocablo denota la ausencia de impurezas, suciedad, contaminación o imperfección. Tiene que ver concretamente con sustancias genuinas y sin adulterar, asimismo con una condición espiritual y cultica sin mácula. Me llaman la atención palabras como ausencia de impureza, ausencia de contaminación, algo que está sin adulterar, algo que no admite mezclas. Para lo que no les importa mezclar con lo pagano, lo establecido por Adonai en sus instrucciones, diseños, voluntad, para los que siguen uniendo las enseñanzas grecorromanas y babilónicas con lo que es declarado por el mismo Creador como exclusivo, dedicado, consagrado, apartado, entiendan lo que significa ser un pueblo puro de labios, de corazón, de mente, de actos. Si no les importa mezclar un poquito de cristianismo con sus nombres y títulos, más sus enseñanzas leudadas, con la emuná hebrea, entonces no han entendido la voluntad de nuestro Hacedor cuando nos dice: salgan de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Cualquier tipo de ismo, sistema de doctrinas de este mundo, es levadura. Y no se trata de empezar a hablar en hebreo, como ya lo dije. Se trata de comprender su instrucción, la instrucción del Eterno, desde ese lenguaje, desde el hebreo, y lo que él refleja de su propio carácter de verdad y de justicia. Si como su pueblo debemos conocerle y reflejar su imagen, entonces examinémonos desde dentro para cortar desde la raíz con todo lo que él aborrece. Recuerden, como dice en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo creo que ha quedado bastante explícito y bastante detallado.
lo que he querido compartirles, lo que he querido reflejar acerca de esta voluntad bastante digamos que representa algo que aparece en toda la extensión de la escritura y que nuestro Elohim de muchas maneras enfatizó, como bien lo dije, enfatizó. Y eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta. Confío que y clamo porque nuestro Elohim nos dé entendimiento, Yeshua nos dé entendimiento para concientizar todo esto y para verdaderamente comprometernos con una vida de autoexamen y de una autoexigencia para aprender la Emet en total pureza y entresacar lo precioso de lo vil y cortar, separarnos de todo aquello que está contaminado a través es decir, marcando la diferencia en lo que hablamos, en lo que pensamos, en cómo actuamos, en lo que creemos. Así que espero y le pido a él que este estudio, estas presentaciones puedan cumplir el objetivo de hacer concientizarles. Y a través de esa conciencia empiecen a desarrollarse cambios en nosotros, desde nuestra mentalidad, porque si no cambiamos la mente no se cambia nada. Que Adonai les bendiga y nos guíe a todos en este camino para verdaderamente aprender a hacer diferencia y seguir solamente lo que Él ha establecido. Shalom.